Buenas tardes, Schoolcore día 29. Hoy educación y sexualidad. Le damos la bienvenida a Borja Rodríguez Núñez, especialista psicólogo, especialista en máster y tratamiento de pareja. Le damos también la bienvenida a nuestra alumna Aya, Faisa, Daniela, y hoy repite también como el ajo, repite Luque. Como el buen ajo. Empezamos y hoy no es que coincide con que la problemática está en el tema candente sobre sexualidad, pero lo teníamos planificado ya desde hace bastante más tiempo. No, casualidad. Ha sido casualidad, no hemos forzado nada. Estamos entonces cuando quieras, Aya. Pues yo tengo una pregunta sobre su currículum. Perfecto. La primera es, ¿por qué se hizo un psicólogo y exactamente de parejas? Pues a ver, así en resumido porque me pongo y no paro. Yo iba a estudiar medicina. Yo me planteé medicina, luego de medicina dije, bueno, pues puedo hacer psiquiatría o pediatría, que me encantan los niños. Y dije, no tengo ganas yo de niño, voy a hacer psiquiatría. Pero dije, ¿para qué quiero estudiar medicina y luego la especialidad en psiquiatría si tengo una carrera que me ofrece esa información durante 5 años, que es psicología? Y entonces me metí ahí. Dije, voy a aprovechar, me apetecía también y dije, pues venga. Y luego el tema de la sexología y la pareja es que siempre me ha llamado la atención. El tema de las parejas, de cómo funcionan, de por qué se pelean, de por qué están juntas, de por qué rompen, me llama mucho la atención. Y como dentro de las parejas suele haber placer, erótica y sexo, pues dije, todo ahí unido. Bueno, yo voy por mi primera pregunta. Venga. ¿Quieres salir otra vez en el programa Mejor llama a Pilar? ¿Cómo fue aquello? ¿Te refieres? Si quiere volver a repetir. Ah, sí, claro. A mí dame una cámara, una tele, un micro, un escenario, dame un público, yo me vengo muy arriba. Una cámara, tú me das a mí una cámara de móvil, me da igual de la que sea, me importa. Me encanta. Mi primera pregunta, ¿le pareció bien trabajar dirigiendo los grupos para la reeducación de los agresores? ¿Los agresores? Sí, me gusta. Es duro, pero me gusta. Llevo ya 7 años ahí y aunque a veces es complejo y tal, pero me gusta. La segunda pregunta es, ¿le parece bien que un hombre y una mujer cambie de sexo? Me parece fantástico, siempre y cuando sea lo que él o ella quiere, claro. Todo lo que sea que a una persona, sin hacerle daño a una tercera, le haga feliz, le haga sentirse a gusto, le haga sentirse a gusto tanto con su cuerpo como con sus emociones, como con su manera de pensar, me parece fantastiquísimo, claro que sí. Voy por mi segunda pregunta. ¿Te parece bien que en los colegios celebren el Día de Violencia de Género? Aparte de parecerme bien, me parece necesario, muy necesario. Que no nos olvidemos de que la violencia de género sigue existiendo, que es una problemática social, que esto no es solo algo que afecta a las mujeres, sino que afecta a toda la sociedad y que además es transversal y que si no educamos desde la base, es decir, desde vosotros y los niños, pues va a ser muy difícil quitarlas. Borja, quiero recordarte que las preguntas que te hacen en esta primera fase son preguntas que ellos sacan del currículum, que en ningún momento son preguntas dirigidas, o sea, son preguntas que ellos sacan, que no hay ningún tipo de... son sus inquietudes, con lo cual las preguntas que ellos hacen en ningún momento, igual que la segunda batería de preguntas, sí son preguntas que ya son hechas desde la dirección del centro y desde el equipo docente. El primer grupo de preguntas son de ellos, ¿vale? Entonces, la profundidad, la intensidad y la historia de las preguntas son de ellos. Son de ellos. Mi segunda pregunta. O de ellas, en este caso. Mi segunda pregunta, ¿qué le pareció su participación durante la jornada en UMA? Fueron muy divertidas, muy cansadas, porque estuvimos allí muchas horas, pero fueron muy divertidas, porque hablamos de prevención de la violencia de género, hablamos de cómo nos construimos como hombres y como mujeres, qué pretende la sociedad de nosotros y nosotras. Estuvo muy guay, además eran de diferentes profesiones, entonces está muy guay porque te enriquece mucho. Allá. La tercera, ¿qué significa machirulismo? Es una cosa que un día yo en un taller me saqué de la manga y me amoló y dije, pues, oye, pues me voy yo aquí a acuñar aquí el término. Ángel me hizo gracia porque una de las pinturas precisamente que hizo hizo un cuadro, lo firmaron con machirulismo. Machirulo. Claro, pero eso es yo ya machirulismo, ya como ente tal.
Eso tiene mucho que ver con lo que nos dice la sociedad, que tenemos que ser como chicos, ¿no? Estos machos ahí, los que se van haciendo los chulitos en el cole, en el instituto, en la calle, todo eso son formas de expresar ese machismo, el no contemplar nuestras emociones, el que no haya un respeto a la diversidad, la pregunta que tú me has hecho, o a las chicas. Todo eso tiene que ver con el machirulismo, con intentar encajar ahí de cualquier forma. Vos, como tercera pregunta, ¿cómo haces para que las parejas vuelvan? Hombre, eso es un poco complicado. Más que vuelvan, los terapeutas de pareja hacemos, cuando una persona viene a consulta con, una pareja, perdón, viene a consulta con problemas, o que se arreglen, o a veces intentamos y ayudamos a que rompan bien, porque a veces no se puede estar juntos. Entonces no siempre los terapeutas de pareja podemos terminar arreglando las parejas. Pero cuando eso ocurre, la base fundamental es la comunicación. Tienen que hablar, tienen que decirse las cosas, tienen que expresarse, pero sin gritos, diciendo ¡ah, que tú! No, calma. Y hay que ver cómo se va sintiendo. Eso es fundamental para intentar arreglar. Arreglar una cosa no significa que tenga que volver a lo que es. O sea, arreglar una cosa es que tenga otro sentido y que las dos personas cojan vidas felices, sean juntas o separadas. Entonces eso es arreglar. Entonces ellos arreglan de una manera o de otra. Yo pienso que lo que buscan es que se arreglen las parejas, porque una pareja va a usar sus servicios porque quieren estar juntos. Pero si no se puede estar juntos, la vida es muy larga y muy bonita. Y hay muchas parejas para poder elegir. Mi tercera pregunta, ¿le gustaría cambiar actualmente su trabajo? Daniela, esa pregunta ante la cámara es compleja. Yo soy jefe. Sobre todo el jefe delante viéndome es complicado. Partes de mi trabajo sí. A veces necesito respirar. Por eso pues el schoolcore, el dar los talleres al profe, son cosas que también me hacen respirar un poco y decir, venga, seguimos, porque a veces cansa mucho. Porque el schoolcore, aparte de ser la brasa que le damos a la gente de los 50 minutos, también sirve para todos los que estamos aquí, claro, incluidos los invitados, que hacen un esfuerzo, se llevan su tacita, pero también mi tacita roja, que es mi color hacen favorito. pensar una cosa, sí, roja. Sí, aquí cada uno a decisión del invitado. Son diferentes rojos, ¿no? Bueno, pero este está más ahí, sí. Los tuyos eran más rojos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que supongo que querré alargarla, chaval. Bueno, entramos en el segundo grupo, ya sí son las preguntas más, ¿no? Estas eran las difíciles, ahora vienen las fáciles. Venga, ahora, porque las que hacen los niños son más difíciles. Sí, además, que hay profundidad. Sí, porque estas son grandes privilegiados, nosotros somos ya membrillos. Ya pasa ahí. Estamos pasados. Primera pregunta es Faisa. Pregunta 1. ¿Crees que la educación sexual en las escuelas es necesaria en una sociedad moderna? Sí. Pero además en fosforito, con luces de colores y bien grande. Sí, es necesaria, es fundamental y es importantísimo adaptarla a las edades y las características de las clases. No es lo mismo hablar de sexualidad en un quinto de primaria que en un segundo de bachiller, obviamente. Pero sí es importantísimo hablar de sexualidad y de todo lo que implica, que son afectos, que es placer, que es cariño, que es respeto. Todo eso hay que hablar. Que es conocimiento al final de las cosas, ¿no? Sobre todo una cosa muy importante, porque la sexualidad va a ir contigo prácticamente desde que naces hasta que te vayas a morir. Y sin el prácticamente. Desde que naces. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. La sexualidad va siempre contigo. La lleves mejor, la lleves peor, entonces hay que conocerla, ¿no? Que conocerla no significa el mal conocerla, sino conocerla. Por eso él piensa y yo pienso también que es muy importante. Segunda pregunta para Daniela. ¿Por qué genera tanto miedo en ciertas familias que se hable de educación sexual a sus hijos? Porque como no se tiene y no se habla mucho, hay miedo a ¿qué le estás contando a mis hijos e hijas? ¿Qué le estás haciendo? Porque se piensa que cuando hablamos de sexualidad es solo pues, prácticas sexuales y prácticas eróticas y no hablamos de muchas más cosas, hablamos pues, de respeto, de afectos, de querernos a nosotros mismos, de entender nuestros cuerpos, de cómo funcionan, de los cambios que tienen, son un montón de cosas, pero eso genera mucho miedo. También hablar de diversidad, pues, muchas veces todo lo que se salga de ahí y
de lo que se supone que tiene que ser todo, pues a veces da miedo. Las cosas que no entendemos, que no conocemos, a veces da susto. Ahora viene Luque. Vengo yo. El maestro. Luque va a hacer una pregunta, el maestro Luque. Bueno, El responsable la ha hecho a él. Ahora, las críticas a él. No, es que si hay denuncia... asumo la responsabilidad. Asumo la responsabilidad. Bueno, Eso es mía. Que revisando su currículum, y como hemos comentado antes, has trabajado trabajas, ¿no?, con grupos terapéuticos con personas condenadas por violencia machista, ¿no? Ayer nos despertábamos con otro caso de muerte por violencia machista. Y cuando parecía que había cierto consenso, ¿no?, sobre este tema, han aparecido formaciones que rompen un poco con el consenso y sobre todo por la idea, ellos quieren romper con la idea de que el patriarcado, ¿no?, influye en esta, y hablan de violencia intrafamiliar, quieren cambiar. ¿Qué le diría a estas personas que no solo niegan la existencia de un problema social, sino que además ponen trabas para la prevención desde las aulas? El problema con esto es que no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Si tú, que eres, en este caso, de ciertos partidos políticos o personas a título individual, no ven o no quieren ver que esto es una lacra social, que es un problema social, que nos afecta a hombres y a mujeres, pero que las perjudicadas y las que siguen sufriendo asesinatos a día de hoy son ellas, y que la violencia de género y la violencia hacia las mujeres es algo estructural, porque el patriarcado es estructural a todas las sociedades, es muy difícil que eso se pueda gestionar, porque si tú no quieres, pues no va a cambiar. Pero es que nada más que hay que fijarse, y muchas veces decimos, no, hay que ver las estadísticas, hay que ver los datos, hay que ver tal. Sal a la calle, nada más que tienes que salir a la calle y ver y observar y cómo se tratan en las relaciones de pareja heterosexuales, o cómo en los trabajos, en los entornos laborales, en cómo las chicas adolescentes tienen miedo a salir a la calle con determinada ropa o a determinadas horas, y los chicos podemos ir mucho más tranquilos. Y vuelve a lo mismo, ¿no?, que es un poco el discurso repetido. Pero es que eso ahora no es cierto, es que los tíos también tenemos miedo, no sé qué. Yo no digo que los hombres puedan tener miedo, no lo tengan, lo podemos tener, obviamente. Pero es que no es que tienes que entrar en un aula de primero de la ESO, de segundo de la ESO, para que las chavalas empiecen a levantar la mano y a decir, oye, pues a mí me está pasando esto, pues yo el otro día tuve esta circunstancia. Entonces yo creo que todo eso es que está ahí. Pero lo que yo digo siempre, ellos no han entrado en un aula para ver, no han hablado con chavales y chavalas para ver qué es lo que hay ahí. Depende de la burbuja, ¿no? Desde la burbuja de... Sí, hay una burbuja en la que yo estoy aquí arriba y todo lo que me estáis contando son gilipolleces, como perdón. Y no de la me palabra sirve. perdón, ¿no? No. Bien. Entonces, claro, al final no hay... El hecho de que tú quieras estar en una burbuja muchas veces tiene que ver con el hecho de no querer responsabilizarte de un hecho en concreto. Yo siempre digo que no todos los hombres somos culpables de la violencia de género en el mundo, pero sí somos responsables desde el punto de partida en el que promovemos o dificultamos, mejor dicho, que se tomen medidas para erradicarla, o no vamos todos a una a la hora de enfrentarnos a la violencia de género. Es que una cosa no tiene que ver con la otra. Tú no hace falta que hayas matado a nadie para dificultar o promover la violencia de género. Entonces, como hombres somos responsables también de impedir que esto se siga fomentando y se siga. Bueno, sobre todo si pones trabas a la prevención, al final eres cómplice. Exacto, porque esto no va a terminar con campañas puntuales. Esto es un foco de educación transversal en el que hay que educar en diversidad, igualdad y en respeto. Esto yo lo siento verlo tan simple, pero es que no tiene más ciencia. Nada más que se trata de eso. Entonces, para erradicar todo esto, esa es la única forma. Educar es la única manera de erradicar cualquier tipo de violencia. Esa frase es muy bonita y nos podemos cerrar ya el Skullcore con eso. Venga, vamos. Allá. ¿Cómo se puede luchar contra los estereotipos sexuales impulsos por los medios de comunicación y la mass media? Pues mira, sobre todo una de las cosas es educar para tener un pensamiento crítico. Yo siempre digo que bailar reggaetón es maravilloso. El perreo es estupendo. Pero ahí... Claro, hay un pero importante, que la vida, en las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja, las relaciones eróticas, las relaciones no pueden estar basadas
en denigrar a una de las partes, en este caso siempre las chicas. ¿Sabéis lo que es denigrar? No. ¿Os suena lo que es la palabra denigrar? Emigrar. Denigrar. Denigrar. Humillar. Humillar. Hundir. ¿Suena algo humillar? Humillar. Sí. Una persona, alguien que está por encima de otra. Entonces, porque todas esas canciones que está diciendo del perreo y tal, siempre considera que hay una parte, que es la parte masculina, que denigra, en este caso humilla a la parte femenina. Entonces puede estar muy bonita a nivel rítmico, pero las letras son lo que sale en el emoticono de... Pero yo soy una que sí, que humilla a una mujer. Es que se humillan. Entonces pueden ser muy bonitas a nivel rítmico, vuelvo a repetir, pueden ser tal, pero a nivel de mujer, el reggaetón humilla a la mujer. Y la mujer lo canta, entonces es el problema, pero ya está. Perdona. No, pero en el fondo, pero al igual que por ejemplo, lo que decía ya de los estereotipos, es como decir, oye, y el amor romántico, ¿no? Las pelis Disney o las novelas o determinadas series, es fantástico. Disney es maravilloso, pero es una película. No es, esa no es, exacto, no es la realidad, es ciencia ficción. Igual que, bueno, iba a decir una peli del espacio, pero como ya vamos a Marte, pues ya cada vez eso es más real. Pero bueno, cosas de ese estilo en las que realmente es bonito y es verlo y por qué no, es otro tipo de... Contempla otro tipo de realidades, pero esa no es la única, hay muchas más. Al igual que por ejemplo lo que tú comentabas antes de las personas transexuales o transgénero, eso es una realidad, no se puede ocultar, no se puede negar, no se puede machacar. Una cosa es que guste o que no te guste, pero la realidad está. Entonces, porque no te gusta, dice, a mí no me gusta comer, por ejemplo, fritos. Bueno, pero está. Entonces, pero tienes que conocerlo para no comerlo. Por ejemplo, Si quieres. ¿conocéis Caperucita Roja? Sí. Sí, ¿no? La del lobo y todo eso. La del lobo y todo eso que hace. Claro, por ejemplo, hubo mucha polémica hace poco porque quitaron de una biblioteca todos los ejemplares de Caperucita. Porque decía que promovía la violencia y demás. Es que es un libro de hace muchísimos años que tiene una mentalidad de aquella época, pero eso no se puede negar, eso es una realidad que está ahí. Que está, exacto. Y otra cosa es que tú, guay. Es un libro, es fantasía, puedes aprender ciertas cosas, pero tienes que tener ese pensamiento crítico y decir, oye, pero es que la vida no es Caperucita Roja, la vida es una cosa. Y enseñarte lo contrario, o sea, que tú puedes realizar un libro que sus conceptos no son buenos o no están en el siglo XXI ya, y utilizarlo para que te enseñe justo lo que no quiere enseñar, para aprender que así no son las cosas. Y para eso nos tienen que Pero enseñar. es un espíritu que estoy diciendo, un espíritu crítico, significa criticar, decir, no me voy a comer todo lo que me den, porque lo que me dan, muchas cosas, incluso de los que damos los maestros, está mal. Pero por eso las cabezas vuestras están suficientemente flexibles como para aceptar y decidir que tanto lo que dicen los padres como lo que dicen los profesores, pues puede estar equivocado. Y formar vuestras propias mentes, que para eso sirve la escuela, para crear mentes, y las familias para crear esas mentes, y las religiones también para crear mentes. Todo al final consiste en ayudaros a que seáis personas buena gente. El concepto que tienen los libros, ¿no?, de la fantasía, si no sabemos diferenciar entre fantasía y realidad, nosotros, ni yo soy un príncipe, ni ustedes soy una princesa, ¿no? Porque al final el ideario... Pero yo sí soy un ogro. Somos príncipes y princesas. Me quedo con Yo esa creo figura que a mí me gusta mucho, la del ogro, no. que siempre no puede empeorar. El ogro no empeora nunca. Bueno, no me caso sabe. Aunque se Bueno, sepa. vamos a ver, que si no nos enrollamos. Vale. El Skullcore inventa conceptos, inventa términos. Entonces, el Skullcore hoy se inventa otro. ¿Cuál? Que es, te voy a preguntar sobre el PIN parental. Yo, ahora. Venga, vale. Pero el Skullcore se inventa un concepto que se llama el POM. Está el POM. Y eso lo inventa el Manuel Alcoraíz. El POM. Está el POM parental. Porque... Y el PU, no, no. está el PIN. Y el PU, ¿a que sí? Eso, yo me he quedado un poco como, bueno, Pero atención, ¿y el PU atención, dónde está? el POM. No, el POM. El POM, porque la educación es más de POM. De poner cosas en la gente. POM. Entonces, tenemos que ir por ahí. POM. Hay que poner cosas. Hay que poner cosas. Entonces, el PIN es restrictivo. El POM no es nada restrictivo, es el POM Pones para poner entender. cosas. Hay que poner. Entonces, yo estoy por el POM. ¿Vale? Entonces, hoy en el Skullcore 29 sacamos el concepto de que POM. en las escuelas está el POM. ¿Vale? El POM. Me mola, me gusta. Y mola. Entonces, POM. Y ponga usted conocimiento en las cabezas de nuestros españoles y españolitas para que sean constructivistas. Entonces, la pregunta viene, ahora viene el PIN, que era famoso eso, ¿no? Sí. Dice, ¿por qué se habla de un PIN parental de la escuela, pero nadie habla de un PIN parental en la tele para sus programaciones, por ejemplo? Cuando posiblemente haga más daño
unas parrillas de programaciones a horario donde la gente se pelea, se insulta, habla de su vida sexual, troche, moche, y les da igual. Antes había los triangulitos que te decían esta película no la puedes ver, o los rombitos, esta película no la puedes ver porque tiene connotaciones bastante paranormales, y ahora no se hace. Sin embargo, a la escuela se le da la importancia, que parece ser que son súper importantes, pero nadie mira por nosotros. Sin embargo, hay otra serie de cosas que sí influyen mucho más en nuestra infancia, las series, los Netflix, los HBO, las series con violencia, y a las 3 de la tarde te encuentras a dos como conejos liados. Y da igual, eso da igual, y eso no importa. Y nadie se inventa hacer un pin, porque claro, el televisor sí tiene el pin que tú puedes decir, pin parental para que el televisor sea encastrado, ¿no? Pero claro, estás viendo la tele tú también con tu hijo a las 3 de la tarde, ¿eh? ¿O no? Claro, porque yo estoy no. trabajando mucho, yo no puedo. No, tú no puedes, y de eso no se habla, de eso no se habla. Ya no solo Eso no se habla. el acceso a internet. Acceso a internet, acceso a móviles, acceso a la pornografía prácticamente en los móviles, nada más que te salta y vas a buscar sartenes y te sale el banner con lo cual yo pienso que hay cosas mucho más importantes que los padres deben estar mucho más preocupados que el profesor chusquero de turno que decida que va a hablar sobre la puñeta de lo que nos dicen los gobernantes que debemos hablar, ¿no? ¿Te queda con la pregunta? Sí, más o menos me he quedado. Pero el Pong está molado. El Pong está molado, el Pong sí. Me ha costado neuronas, ¿eh? De lo que creo que es necesario hablar, no solo de lo que nos dicen. Le corrijo a... Sí, no, porque otra de las cosas es que cuando a un médico nunca le vas a decir que operen a nuestros niños, Claro. un padre nunca le va a decir, no, yo quiero que usted entre, para operarle en una vegetación y quiere usted que entre por la costilla. A un médico nunca se le va a decir eso. A un juez nunca se le va a decir, mire usted, me parece que la justicia lo está implantando mal. Porque yo me he leído 5 libros que dicen que usted está aplicando mal la jurisprudencia. No, pero nosotros todo el mundo sabe de pedagogía, todo el mundo son doctores en pedagogía, todo el mundo sabe cómo tenemos que educar, todo el mundo lo sabe. Cuando realmente el que sabe, como dice Manolete, si no sabes historia, ¿para qué te metes? Entonces, o no sé. Y con ellos estamos 5 horas, el resto de la familia está el resto, ¿no? Pero luego se le olvida, porque luego tú echas el cómputo de cuántas horas mantienen conversaciones familias con los hijos, y es muy poca, muy poquita. Vale, ya está. Te enciende, el ogro le sale y no... Me sale el ogro, como un ogro en su vida. Maestro, ¿cómo se llama la canción? Ah, la canción no. Es que en vez de ser un ogro, tú eres Dumbo. Me ha gustado. Bueno, Dumbo me llamaban cuando chico, los observadores, y mis compañeros que eran muy observadores, yo esta oreja la he tenido siempre. Que no es nuevo, ha sido no ha sido operada, entonces me llamaban Dumbo y yo le decía a los niños que eran muy observadores, ya de chico, y digo, oye, ¿qué observadores? Oye, no, gracias que no me había dado cuenta. Como ves, hay un trato a fácil. Sí, hombre, como tiene que ser. ¿Te acuerdas de la pregunta? Te acuerdo. El PIN parental. El PON. El PIN parental. PIN parental. Es. Para que ganen los periodistas, en el fondo. El PIN parental es una mierda. Sí, lo has dicho. Sí, no. Es así, y lo único que fomenta es, que vosotras además las tres lo habéis preguntado, es el odio a lo que sea distinto. Hay que tener una cosa clara. Cuando hablamos de educación y cuando hablamos de formar esas cabecitas, estamos hablando de que ya no vivimos en una sociedad. Otra cosa, que además tú lo has dicho antes, que no te gusta. Pero tú vives en una sociedad diversa, vives en una sociedad en la que hay múltiples culturas, nacionalidades, personas de todas las edades, de todas las razas, de todos los colores, de todas las orientaciones. Es que eso está ahí y tú no puedes vivir fuera de eso. Ya, y encima está muy bien ser distinto, porque si fuera muy igual sería muy aburrido. Muy aburrido, pero ¿qué pasa? Que en el PIN parental lo que pretenden es que todo el mundo sea igual. O que si tú no quieres eso, vale, yo no lo voy a dar, y tú, como tú lo das, tú eres raro, tú eres... O yo te lo doy, yo te lo doy en Exacto. forma. Pero ¿qué ocurre? Ay, le has dado. ¿Qué pasa? Que cuando tú no enseñas este tipo de cosas, que no es el pensamiento crítico, cuando tú no enseñas igualdad, diversidad, respeto, empatía, afectos, expresión de afectos, tú
no estás contemplando esa otra parte de la sociedad. Entonces tú no tienes un pensamiento crítico, tú ves una serie, un videojuego violento y te lo crees, y te crees que eso es así. Lo que comentábamos antes, la educación es la única herramienta que tenemos para prevenir la violencia, cualquier tipo de violencia. Y la educación sexual, la educación en afectos, previene la violencia, porque en la educación sexual se enseñan muchas cosas. ¿Qué pasa? Pues que luego hay personas que te dicen, no, es que en las clases de 0 a 6 años se le enseñan juegos eróticos a los niños y las niñas. Pues lo que yo decía antes, ese señor o señora no ha entrado nunca en una clase en la que se haya explicado eso. Y luego pues hacen un pelín de trampa, porque cogen vídeos de actuaciones en museos y en centros culturales en las que hay una sexualidad muy explícita y dicen que eso ha pasado en un cole, y no es verdad. Entonces el PIN parental es un problema porque estás discriminando a tu propio hijo o hija de vivir en una sociedad plural, diversa y que debe ser respetada y que además es muy diversa y que tiene gente de todo tipo. Además que la propia ley orgánica de educación establece que se tiene que trabajar en la escuela. Entonces no me puede, si lo dice la ley... Lo dice la ley. Pero ahí también hay un problema y es que además lo decías tú, Miguel Ángel, que es el hecho de que los maestros y las maestras sois como... te hace ahí una carrerilla que ya no se llama magisterio, ¿verdad? No tenías nada que hacer, ¿no? No te han dado nota para no sé qué y entonces te has metido en magisterio. Sí. En grado ya grado. Ya ahora es grado. Años, ya estamos nivelados a los veterinarios. Ya... Sí, nosotros también. Sí. ¿Qué pasa con eso? Que no se le da valor. Luego cuando la gente se echa, ¿no? Los políticos que les gusta mucho hablar, ¿por qué la educación en Finlandia? Para entrar en magisterio en Finlandia es la nota más alta que hay, ¿no? De las más altas que hay. Entonces, claro, es que tú le estás dando un valor muy importante a eso y estás dotando, por supuesto, de medio económico, de no tener ratios de 35 chavales y chavalas en una clase. Respeto a la profesión. Cuando el diputado de Compromís habló en el Congreso, sí, los mismos que establecen que quieren establecer el PIN parental se reían de él porque dijo que era maestro de escuela. Ahí está. Es que ahí lo ves. Entonces, tú no eres maestro, tú eres niñero o niñera. Entonces yo te voy a dar 5 horas con mi hijo o mi hija mientras yo trabajo o estoy haciendo lo que sea y tú le vas a hacer lo que yo quiera. Cuida los conceptos, escuela, garaje. Sí. Guárdame mis niños. Vamos a las 6, que si no luego nos dicen que somos una brasa, ¿eh? Esto es muy entretenido. Para el que está dentro es entretenido, cuando ya está afuera dice, bueno, me cuente historia. Pero si es entretenido el que lo ve, dice, ay, Sí, pero el que está dice, ve 50 minutos y de esto lo va a ver tus muelas, ¿sabes? Pues ves un capítulo de una serie de Netflix o de HBO, sí. Es instructivo. Explícaselo. Esa es su... Ese es el salario. Ese es el fondo, pero al final las críticas son siempre iguales. Entonces sí son monótonas, como dice. Faisota. Siguiendo con la tele y los programas basura que tienen alto contenido sexual, no influye en la infancia. Siguiendo con la tele y los programas basura, sí, el contenido sexual no influye en la infancia. Volviendo a lo mismo. Todos los contenidos que hay en la televisión, en las redes sociales, en los libros que leéis, en las series que veis, en los videojuegos a los que jugáis, tal, todos esos contenidos van a influir. Siempre. Yo no soy en este aspecto nada abolicionista, que quiere decir en plan, pues esto todo fuera, esto lo vamos a quitar los programas estos de la tele. Se pueden ver, pero tú tienes que saber que eso pues es una parcela, que puede ser entretenido o no, pero que tú luego tienes otras cosas, tienes otra vida y tienes otra manera de entender y de respetar las cosas. Entonces al final no podemos pretender que nuestros hijos e hijas se eduquen con la tele, porque no se puede. O, bueno, sí se puede, se maleducan con la tele. En la tele hay una cosa que también influye cuando ponen lo de ser lactosa y no sé qué eso, y todo es mentira. Bueno, hay cosas que no son, lo que pasa es que volvemos al tema del espíritu crítico. Tú tienes que saber que lo que te cuentan, porque muchos de los anuncios que te ponen, no has visto las hamburguesas que te dicen, compra hamburguesa esta, y tú ves la hamburguesa que parece que es espectacular, que te va a comer esa hamburguesa que sale por la tele, y luego la compras y es un mojón empinado. O cuando dice lo del colesterol alto. Claro. Igual. Pero eso es igual que, por ejemplo... ¿Los programas de bebé? Pues
Es lo mismo, o sea, pero tú tienes que ver que las cosas no te engañen. Hay ciertos contenidos culturales, contenidos educativos, que hay poco, pero lo hay también. Él participa en televisión, ha participado en televisión y en la radio. Y no ha participado en un... Igual que hay comida basura y programas basura. Sí, también. A ver, los hilos. Pues Pero en igual, este por caso, ejemplo, los documentales, tal, eso nos enseñan un montón de cosas, pero eso es como cada vez hay menos y cada vez se ve menos. Pero es igual que, por ejemplo, esta gente, que también son parte de lo que dice lo del PIB parental, que dice, no, es que el cambio climático no existe. No, pero Y es fíjate como que la granizada que nos ha caído hoy, que yo me levanto esta mañana y digo, ¿yo sigo en Málaga o me he ido a vivir a Finlandia? O sea, no lo entiendo. Terrible. Incendios, países completamente inundados, y es como... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada, son cosas... Está girando, el eje está girando, No pasa nada. no importa. Entonces, no es que tú me estás intentando convencer del cambio climático, no, es que Ahora, mira la calle. Cómprate un y- coche eléctrico. Eso sí. Porque hay que comprarse un coche eléctrico. Entonces, al final es como decir, tú puedes ver todos los programas de basura que tú quieras, pero que no te convenza de que la vida es eso. Y Son olerlos, más cosas. porque los programas basura se llaman basura porque huelen. Entonces tienes que olerlos, que son basura. ¿Vale? Eso Bueno, tiene una función de entretenimiento puntual que pueden tenerla, Claro, pero... un ratito. Un ratito. Y sobre todo que de la cabeza no te salga humo. Luque, Pues me toca, bueno... para ahora. No, esta es... Trae, Ahora que se avecina un más que probable cambio legislativo en materia de educación, ¿crees que la política deba regular el marco legislativo o se debería haber un consenso educativo que nazca de grupos sectoriales expertos en educación que pueda garantizar al menos que exista una ley que permanezca durante varias generaciones? Yo considero que como tiene Europa. como Europa. Vamos, no pedimos Tiene que otra cosa. haber, Una cosa. para mi percepción y de los años además que llevo dando talleres en institutos y viendo a chavales y chavalas, a profesorado, tiene que haber una ley integral de educación de calidad, plural, en la que estén reflejadas todos los ámbitos sociales y en el que se enseñe a estos niños y a estas niñas que además de empoderarlos, que puedan realizar sus sueños, de darles esas oportunidades, que reciban un buen trato en las escuelas, buen trato en el sentido de que cuando un profesor o una profesora tiene 35 chavales o chavalas a su cargo, es que es muy difícil. Entonces, porque esto es por ellos y por ellas, no solo por el profesional. A mí me parece básico para conseguir un cambio a largo plazo que sea permanente en la educación. Y que estas leyes de educación no solo se hablen en un congreso, en un parlamento, no. El profesorado, las personas que están trabajando con estos niños y estas niñas, con adolescentes, que están ahí en primera línea de batalla, que digan, es que esto también hay que hablarlo, hay que decir esto, hay que decir lo otro, hay que trabajar tal, hay que trabajar cual. Contar con ellos y con ellas. Que Esto sea es una básico. ley de abajo arriba y no de arriba abajo. Exacto. Y que los niños y las niñas, que los chavales y las chavales tengan la oportunidad de decir también. Yo me gustaría poder que me explicaran esto, que me enseñaran esto, ver esto también. Porque es para ellos y ellas, esto no es una cuestión de... Pero claro, es que este país es así, es de arriba a abajo, en vez de abajo a arriba, así nos va. Pero sí considero que tendría que ser fundamental que fuese una ley educativa, que fuese plural, que enseñase la diversidad y la igualdad, aparte de, por supuesto, todo el resto de materias, que también les enseñe a vivir la vida, a vivir y a prepararse para lo que viene de fuera, aparte, por supuesto, de todas las materias que haya que dar, y dotar de presupuesto a eso, y que eso no se pueda tocar ahí, tal cual. Revisar, vale. que entre quien entre. Exacto. No. Revisar, por supuesto, poner cosas, estupendo, pon, maravilloso, pero no ir vetando la educación de nuestros hijos e hijas. Todo pon. Sí. Pini, pon. Le toca a Daniela, ¿no? Daniela. Hablar de violencia de género reduce la violencia. ¿El qué, perdón? Que si hablar de violencia de género reduce la violencia. Visibilizar y hablar de violencia de género reduce la violencia si va acompañada de educación, prevención y alternativas para no ejercer violencia. Si yo te digo, como comentaba lo que antes, no, pues otra mujer asesinada, otros 2 niños sin madre y sin padre porque el padre se pega un tiro. Eso
Eso llega a la insensibilización de la... Llega de como, la- mira, una más, venga, Una más. Ale, una más, venga. Mm. Y luego está la otra parte. Seguro que ella hizo algo, porque tal, no sé qué. Las movidas. Eso por sí solo no nos sirve. Por eso es súper importante dar herramientas, dar alternativas para esa prevención y educar Como en el School igualdad, como el School Core. Una alternativa. Y educar en igualdad. Si hablar así solo, complicado. Porque además esto es tener en cuenta una cosa. Estamos hablando de... No hablamos solo a nivel social, hablamos también de que vosotras, las personas que nos ven, nosotros, construimos y formamos parte de la sociedad, y la sociedad cuando nacemos nos hace así, vente, da miedo un momento. Te hace como si llevas un programa informático. Acércate que le va a dar Acércate sin miedo, que le va a acércate sin dar- miedo, ahí, acércate, ¡pum! hombre, acércate que le da- Es como si te metiera un USB, un pendrive en la cabeza ahí. Y que te tiene que quitar Esto es lo que tiene que contracturas. pasar. Y lo que tenemos que hacer es quitarnos ese pendrive que nos han metido y abrirnos y poner otro tipo de información, pero para eso nos tienen que educar y necesitamos tener esa información, acceso a esa información y que nadie nos la pueda quitar. Y esa información que te ponga puede ser de un sentido o de otro. Puede ser un sentido como hablan de la derecha o un sentido como hablan de la izquierda. O sea, porque aquí no estamos hablando de que sea una ideología mejor que la otra, sino que tú tienes que tener la capacidad suficiente crítica para irte hacia un lado o hacia otro. Porque como ya hemos hablado en varios cursos, el brazo necesita, el cuerpo necesita la derecha y la izquierda. Y esos dos pensamientos tienen que estar y coexistir, Exacto. que es lo que no coexiste en España. Porque si coexistieran, el cuerpo funcionaría. Esa es otra tontería más. ¿Quién le toca? Marisa. ¿Qué más? Faiza. ¿Alguien le llama? ¿Qué soluciones piensas que se puedan plantear para trabajar estos conceptos sin levantar ampollas? Es que si no se levantan ampollas, eso no se puede trabajar. O sea, que hay que levantarse un poco. Esto te tiene que mover de la silla. Y a mí una de las cosas, por ejemplo, que más me gusta cuando hago formaciones o incluso en la cárcel, a mí me gusta remover a la gente de la silla. Y que eso mueva y remueva y que en el estómago te haga un poquito de... Uy, que me estás tocando cosas. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el pendrive ese que yo os he dicho antes se está moviendo. Te están tocando cosas. Tienes que levantar ampollas. Si tú vas a un taller, a una clase, a una formación, a un cine, a un museo, te compras un libro y tú lo terminas y tú dices, bueno, no te he hecho nada. Esto te tiene que remover. Cositas. Para que entendáis lo del pendrive que ha dicho él antes, cuando estábamos hablando antes, nos dije que la propia sociedad nos dice las niñas rosas, los niños azules, Eso. el niño la pelota, la niña el carrito, y no tiene por qué ser así. El ¿verdad? problema es que si el niño se viste de rosa, ya le ponen un calificativo. El pendrive es Si la niña juega es fútbol, ya le ponen lo otro. que él dice, el rosa, azul, eso es la información que tú tienes aquí que tú tienes que quitar. Exacto. Si tú quieres vestir de azul, viste de azul. Y si el niño quiere vestir de rosa, pues viste de rosa. Porque, por ejemplo, Pero bueno, tú llevas los dos colores, llevas rosa y azul. por ejemplo, el anterior, ¿te acuerdas de Jorge? Pidió una taza rosa. Y tuvo una taza rosa. ¿Por qué? Pues porque le gusta la rosa. La pantera rosa es rosa. Pues Y no, le gusta mucho. Yo tengo una camiseta rosa que no pongo, Y ya pero está. no la llevo. No, Y el rosa, bueno, el rosa no implica nada. El rosa es un color que se puede gustar más o menos. El problema es que no tenemos ningún ojo rosa. Si tuviésemos ojos rosa, pues sería quizás más mejor. Bueno, seguro que tiene que haber No, pero hay lentillas. Hay lentillas sí rosa. hay. Te puedes poner lentillas Yo me rosa. puse unas azules una vez. De azul. Azul, bueno, mis ojos son azules, porque Dios, como dice, o Allah, como tú dirías, las orejas me las dio mal, pero los ojos me los dio bonitos. Luego te puso miopía y Y dije, luego, bueno, no, pero luego para ti, llegó, para ti, luego no, el no, cirujano me salió la enfermedad vintage de la cuestión esta, de las cataratas, y me la Ahí quitó, ya. empezar a ver, vaya escándalo. Vamos, Lo mejor de todo, Faisa, sería hacer lo que tú haces, por ejemplo, ahora, que tú vas de rosa y de azul, ¿no? Poder Bueno, elegir lo que como tú te dé la quieras. A gana. mí me gusta el morado, porque cuando juntamos el azul Sale el morado. y Ay, rosa, verdad. Y a mí me gusta ponerme morado, fíjate. Claro, En un porque, plato un poco morado. porque el color morado es el color de la igualdad. porque junta el azul y el rosa. El Exacto. azul que es del hombre y el rosa que No, es si encima muy parece que típico. está en un colegio. Hombre, es que esto es de élite, también, que esto es Mis de colores élite. favoritos son morados, rosas y negros. Bueno, mi color preferido es que estamos llegando, que lo verás tú, que nos van a dar, nos van a echar, nos van a echar. Le toca a ella, ¿no? Pues sí. Ah, ya. Las familias españolas por lo general educan bien sexualmente a sus hijos y hijas. No.
No hay educación sexual. La gente no habla de sexo, ni de sexualidad, ni de erótica, ni de gustilinín, ni de abrazarnos, ni de cuidarnos. Vamos muy a corriendo todo el día. A problemas Más concretos. Problemas llegados. Y da mucho problemas miedo. cuando hablan. Y da mucho miedo hablar de esto. Por eso no se habla nunca. Como esto no se mira, no se toca acá. ¡Quita! ¡Fuera! Si no se habla, no existe el problema. tiempo? Es que una madre tiene que tener tiempo para algo tan importante como su hijo. Y su padre. Y su padre. Claro, fundamentalmente los dos. Porque la familia O un educa... papá y un papá, o una un mamá, papá, una mamá. pero- O la familia, al final la familia y el entorno. O sea, es que en el fondo las familias son tan sumamente diversas. Es que la familia está ahí no solo como la figura de la casa, ¿no? Está, lo que pasa, claro, eso también se está perdiendo con Sí, estos ese es tiempos. el problema. Pero el barrio, el bloque, el edificio, eso también es familia, eso también educa, eso también enseña y eso también lo estamos perdiendo. Un entorno sociocultural. Exacto. Y eso ya lo estamos Pero dejando eso, un poco de lado. eso sí que es ciencia ficción ya, ¿eh? Porque ya Sí. es complicado mirarse al espejo uno, imagínate encima mirar más espejos. Daniel, Espérate que me perdí. el 11. ¿Existe diferencia con el resto de Europa en llevar estos temas? Sí. De hecho, en Europa se educa en dos cosas que a mí me parecen fundamentales. Una es el tema de la diversidad, el respeto, que incluye por supuesto el tema de la sexualidad y demás, pero también se educa en emociones. Hay clases solo de emociones, para que aprendamos a manejar nuestras emociones, a expresarlas, a reconocerlas, a ser capaz de decirte que me siento mal o que algo de lo que has podido hacer o decir me ha hecho un pelín de daño, pero decírtelo sin decir, es que tú me has dicho... ¿A qué te has asustado? ¿A que sí, Faisal? ¿A que te has pegado un respingo? Un de respingo. corazón? Pues Ah, eso ¿no? es lo que se enseña en esas clases, a que no haya un respingo, sino que yo me acerque a ti y diga, Faisal, pues a mí esto me ha dolido un O poco. que tú le digas, oye, me ha asustado. Por ejemplo. Porque ha reconocido el susto ese. Y yo te diga, Pegado. Faisal, perdona. Y nosotros nos hemos dado cuenta de que te ha asustado porque existe una cosa que se llama empatía, que es decir, uy, esta niña se ha asustado. Claro. Eso es importante. Y entonces esas dos cosas, por ejemplo, Daniela, en Europa se enseñan mucho más que aquí. Porque las matemáticas las vas a usar puntualmente cuando vayas a comprar patata, cuando vayas a comprar pan. Pero las emociones las vas a usar siempre. Porque todos los conocimientos que damos en la escuela tienen un periodo de caducidad que es el tiempo que te haga falta. No te van a preguntar qué río pasa por Málaga, eso te lo van a preguntar puntualmente, salvo que vaya a un programa de tele. Pero emocionalmente, eso va a estar siempre, porque va a tener una pareja, va a tener un hijo, va a tener un vecino, va a tener un tío que te rompa el coche, va a tener un tío que te moje la casa porque se inunde. Entonces eso emocionalmente tienes que estar preparado. Te va a meter un atasco. Te va a meter un atasco, te va en la muela de alguien. Va a decir, Entonces hay que gestionar todo eso. Como mi director siempre está. ¿Tu director quién es? ¿Tu director Ah, quién es? sí. Tu director, no diga ¿Cómo está tu directo, Daniela? Cuéntanoslo. A ver. Lo de la mujer. Perfecto. Está perfecto, ¿no? Bien, Y bien. cuando llegaba a mi clase, cuando nos da cultura digital, siempre suena el ordenador y se pone ¡tú, mola! porque me asusta, porque yo estoy dando cultura digital y suena hace pim 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 y yo le digo al ordenador, pues tú muela, porque hay que comunicarse con los otros. Claro, hay que hablarse, Muela. comunicar. Y vosotros despertáis, de paso despertáis. De canalizar su muela. Bueno, vaya. ¿Crees que la educación no tiene temas más importantes que aparecen en las noticias? Que acaparen. Que acaparen las noticias. Ah, que Acaparen, que son palabras ahí cultas. Sí. Son que acaparen. Claro, sí, sí. Sí, yo creo que se habla poco de lo que necesitáis como alumnos y alumnas. Creo que se os da poca voz. Creo que al profesorado no se le tiene en cuenta y eso en las noticias no sale. Creo que no se saca al profesorado explicando cómo se siente, cómo está, cuáles son sus problemáticas en televisión y nos dedicamos a hablar de otras cosas que también son importantes. Pero no se habla, al final siempre hay problemas con la educación, no se habla de, oye, qué guay este cole, que hace tal o que hace pascual o que no sé qué. El Schoolcore debería salir en televisión y decir, oye, esto se está haciendo en el Antón Aguirre. Y el alumnado participa, el profesorado participa, pero no se habla de, pues hay que ver a los niños cómo están. Hay que presentarse más premios, para que no nos lo den. Entonces decir, bueno, no hemos presentado, no nos lo han dado. Pero oye, lo importante es participar. No. No, déjate tontería, déjate tontería. Bueno, entonces, la última pregunta es la mía, ¿no?
Sí, mira, y vamos a acabar con una pregunta para fácil, ¿no? Venga, a ver. ¿Tendríamos que ir todos al psicólogo? Sí. No, o sea, De hecho, yo soy el primero que va a la Claro, psicóloga. Yo como psicólogo bueno, voy a la pero- psicóloga. pero- ¿Psicólogo de qué? De psicólogo es la persona que cuida, o sea, que te hace la ITV a nivel emocional por los problemas que tú tienes. O sea, tú tienes problemas. Es que todo el mundo no está bien, siempre hay todo el mundo problemas. Pero, por ejemplo, si yo me cago en tu muerto, tú reaccionas negativamente, por lo cual eso es que no estás bien. Pero una persona que está equilibrada, cuando se cagan en su muerto, no se cabrea. Una persona equilibrada no se cabra por todo. No, pero bueno, sí, no, está Que eso claro. también es una parcela Claro, a tener en pero cuenta. No estoy hablando del que insulta, que simplemente no está equilibrado, me refiero del que recibe el insulto, que es cuando lo recibe, lo lleva muy mal. Aquí se lleva muy mal eso, lo sabéis. Entonces yo siempre digo que cuando si te insulta, el que quiere hacerte daño es el que te insulta. Realmente ¿Cómo? Sí, pero eso es lo más fácil, pero lo más fácil sería, eso es lo inmediato, lo más fácil sería que son palabras y las palabras no tienen el sentido tiene el que tú le quieras dar. Entonces cuando tú eso lo entiendes, lo que pasa es que soy muy chico para entender eso, porque es un control de dominio de emociones y de sentimientos, y saber que el me cago en tus muertos son palabras, y que lo único que quiere es hacerte daño que te lo quiere decir. Entonces por eso un psicólogo te enseña a llegar a esa conclusión. Pero maestro, Intentar. los O niños, no intentarlo. podemos así porque, imagínate, igual que me ha pasado a mí, si tú no conoces a tu abuelo y ahora se está cagando tu muerto Sí, por tu pero son reacción, palabras. Sí, pero lo que él quiere, en vez de pegarte el guantazo, lo que quiere es hacerte daño. Llega a tu corazón a través de esas palabras. Pero el que llega a tu corazón, llega porque tú quieres que llegue. Hay una frase que a mí me gusta mucho, pero que ahora mismo no recuerdo de quién es. Creo que era de un filósofo japonés, escritor. El filósofo japonés. Que dice, sí, algo así, Sun Tzu, Mao Zedong, no sé Sun Suma, sigue. qué. Que dice, quien me irrita me controla. Claro. Es Como que si le enfada. muy importante, Ah, claro. de control. Es como Exacto. si Si era yo, una lo que te he marioneta. hecho antes del susto, ¿Ah? tú imagínate que yo te doy y tú dices, te levantas, ¡ah, pum! Y me das. Hay ciertas reacciones que a lo mejor nos resulta difícil controlar, pero cuando una persona, por ejemplo, lo que decía Daniela, es verdad que te insulta o te ofende, al final, si tú te irritas, luego no vas a poder gestionar eso. Porque claro, yo quiero ser amigo o amiga de alguien que me insulta. No. Por lo tanto te digo, chao pescado, hasta luego. Mucho pescado. Entonces, si es psicología, todo el mundo tiene que ir. Pero eso es la pregunta, porque realmente todo el mundo necesita que alguien te diga lo que tienes que hacer para ser feliz, porque en el fondo todo el mundo, tú, yo, ella, esto, tal, quiere ser feliz. No decimos lo que, Pero tenemos sí. que- lo que tenéis La que herramienta, hacer. herramienta. Damos herramientas para que tú desde ti, desde quién eres tú, Para tú, decidas o veas qué es tu vida, cómo es tu vida y qué cosas puedes hacer tú para mejorarla. Pero al final, todas las personas muchas veces necesitamos a alguien con quien hablar, pero no me vale siempre el colega, la amiga, porque te va a decir, pues tú lo que tienes que hacer, o te va a decir lo que tú quieres escuchar. porque ellos estudian precisamente para ayudar. Esa es la historia, ¿no? Pero yo creo que todas las personas necesitamos pasar alguna vez y Por una que te den la ITV. Y es verdad que, por ejemplo, mi profesión, decir en voz alta, yo voy al psicólogo, la gente hace así. Sí, porque como si Esto fuese está- loco, ¿no? Y loco no estás, lo que estás totalmente cuerdo porque sabes que algo no funciona. Es como si dije, estoy malo y no voy al médico. Digo, claro, pues tú eres tonto. Ya digo, yo, aparte de creer que sí, que todo el mundo debería pasar alguna vez, como un ITV, pues igual, pero de cerebros y emociones, aparte de recomendarlo, yo voy. Porque al final la vida pues te lleva a veces a situaciones Hay problemas muy que no complicadas, sabes no sabes controlar. gestionar, no sabemos, no nacemos sabiéndolo todo. Bueno, estamos llegando al minuto 48. Le damos las gracias a Borja Rodríguez. Gracias. Núñez. Gracias a vosotros. Pero me lo le paso muy damos, bien. le damos los últimos minutos si quieres para decir algo más. Si quieres decir algo más, o queda bien como has dicho, o doy ya el descuento. El descuento ahí, Los minutos del- a Una tope. pregunta. ¿En los colegios privados No, también hasta aquí hablan hemos de esto? pagado. No. ¿O sí? O depende. ¿O de depende? qué colegio. ¿Te refieres Cuco o solo a nosotros? No digo yo que si hablan de cosas como... Depende del colegio. Sí, sí. Depende del colegio. Depende del colegio. Hay colegios privados que sí lo hacen y colegios privados que no lo hacen. Pero eso es la libertad del padre de elegir dónde De matricula a su todas hijo. formas, por ley debería... Bueno, hay colegios que sí lo hacen y colegios que no. que no. Sí. Pero... Eso es lo bueno que tiene la diversidad, que decía antes Borja. Exacto. Es que hay directores de colegios privados que deciden que esto es importante. Hay colegios privados muy buenos que sí deciden que la formación de los alumnos pasa por enseñar todo. Y hay otros colegios que deciden que no, que esto que es mejor que lo hagan en sus casas. Y lo hacen así. Y los padres deciden que eso sea así. Para ello pagan.
A mí el problema de eso es que esos niños y esas niñas no van a vivir siempre en la burbuja del colegio. No. Van a salir a la calle y se van a encontrar pues con personas de distintas culturas, de distintas religiones, de distintos credos, de distintos colores de piel, de distintas orientaciones, de distintos gustos por la vida. Entonces eso hay que respetarlo y eso es fundamental enseñarlo. Por eso, por ejemplo, el Schoolcore es tan importante, porque además no solo se queda aquí, sino que lo puede ver todo el mundo. El hecho de que vosotras estéis aquí, el hecho de que habéis invitado a mí, yo creo que es importante que pasemos y pasemos y pasemos y sigamos creciendo, pensando y metiendo cosas en nuestra cabeza que nos ayuden a ser mejores. El POM. Me voy a tomar la licencia de hacerle una pregunta a ellas. Venga. Si no, No sé, yo estamos ya fuera de tiempo ya. eh, No, 50 minutos, pero. sí, bueno, Un minuto más, da igual. YouTube, las pues. actividades que hacemos nosotros para la prevención de la violencia de género, cuando lo hicimos, ¿no os acordáis que estuvimos la señora Leo, doña Leo y... ¿Lo veis necesario? Muy necesario. ¿Las veis necesarias? Demasiado. ¿Y La veo. habéis visto la A los programa niños de que- aquí que no sepan lo que es la violencia de género, pues hacer los carteles y eso, al leerlo saben lo que es. Los maestros de CISO también saben lo que es. Y también la señora Maite que organizó un programa de la paz en que yo participo mucho, que vamos a otro cole, por ejemplo a Cero, vamos allí. Hacemos unos intercentros. Sí, A mí me gusta mucho la maestra de Leonor porque sí, y está muy Implicada. me gusta mucho hacer lo de violencia de género y ella la que ha querido hacer todo muy bien. Porque en el fondo aquí todos los maestros, lo importante para nosotros sois vosotros. Ya os digo yo que cuando... Que yo creo que es necesario que no salga solo de nosotros, sino que también que salga de ahí. Yo creo que es fundamental que el alumnado hable, exprese, diga lo que siente y lo que piensa y dejar muchas veces detrás, que sí, que pueden ser niños y niñas, pero también tienen sus inquietudes y tienen sus dudas y tienen sus necesidades de saber y de aprender y que les resuelvan las dudas y de que ahí salgan otras dudas. Entonces yo creo que es fundamental darles voz, darles sitio y que tengan la libertad de hablar y decir lo que tengan. Bueno, llegamos ya prácticamente al final del Schoolcore 29. Hemos recibido también sugerencias por parte de oyentes que nos escuchan o nos visionan o tal, que quieren participar de alguna forma. Voy a poner en este programa, voy a poner un subtítulo de poner una especie de vídeo de Gmail donde la gente pueda hacer preguntas. Pondré la parrilla de quién van a ser los participantes, los invitados, para que gente, a una chica de Almería que le estaba interesada en hacer preguntas también, para hacer preguntas a los invitados. Están interesados, bueno, le interesan nuestras preguntas, pero también le interesaría hacer preguntas a ellos. Como es falso directo, pues Como eso. que ella te pregunta y nosotros la decimos. No, bueno, sí, yo te la doy a ti, digo, mira, tal persona dice quiere hacer preguntas a tal invitado. El próximo vídeo es para el director de la 11 y no va a dar tiempo a hacerlo porque prácticamente lo tenemos mañana, con lo cual, pero bueno, vamos a intentar organizarnos de manera que lo podamos hacer. Le damos las gracias nuevamente a Borja Rodríguez. Gracias. Núñez, Gracias a vosotras. y esperamos pues que esto tenga muchas visualizaciones para que, como dice, siempre nos despedimos, hay que poner cosas, ¿no? En vez del ping pong. ¿Nos despedimos con nuestro idioma? No, que no echan, no, que no echan. Y siempre como se despide los Schoolcore en esta temporada, no olvidéis de trabajar la empatía. Muchas gracias. Ya.